Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Espero que os guste el contenido, si es así, dejadme un comentario, un me gusta y suscribid, que esto ayuda al canal un montón y a mí me motiva a crear estos vídeos. Vamos directamente con el vídeo de hoy. Vale, vamos a meter aquí Keltner, tenemos el MACD y vamos al Keltner, cambiamos un poquito aquí el multiplier y aquí vamos a metemos también, vamos a ver Arun y el fractal. Quizás es un pelín mucho, no sé, vamos a ver. Vamos a cambiar un poquito el periodo de los fractal, que es un poco ruidoso. Vale, aquí está mejor. ¿Y qué más? El Arun está bien, el MACD está bien. Y ya estamos. Vamos a comenzar con $2. Así que perfecto. Vamos, chicos. Arun, voy a ver si lo puedo tocar un poco. A ver. No. Ahí. Un poco así. Vale. Sí, yo creo que es un poco más. O un poco menos ruidoso. Así que nada. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vamos a intentar vale, un nivel. El fractal está. Vale. Ahora. Ok, vamos a entrar con la opción put. En este caso estamos cruzando, atravesando la mitad del canal. Además vemos el MACD y el Arun y el fractal. Nos están dando la indicación de que el precio está bajando. Así que nada, vamos a esperar el tiempo que queda aquí y seguimos. Muy bien, ya estamos poquito a poco creciendo. Son 3,84. Entonces nosotros metemos aquí 3 y seguimos con la siguiente opción. Vale, aquí por ejemplo tenemos la situación viceversa, pero llegamos a un nivel de resistencia también. Entonces, aunque tenemos este nivel de resistencia, vamos con la opción call. ¿Por qué? MACD nos está dando la indicación de que el precio va subiendo. El Arun está empezando, entonces estamos anticipando un poco. Además, el factor que está cruzando con la mitad del canal arriba es bastante fuerte. Entonces yo aquí la decisión es de esto. Luego hay un nivel. A veces rompe el nivel, a veces no. Ya depende, tenéis que veros un poquito por vuestra cuenta, porque depende de la situación. En este caso veis que funcionó. Está subiendo por encima un poco del nivel, aunque hay otro nivel. Hay un nivel local. Acabamos de sacar el beneficio de esto, así que voy a meter ahora, bueno, tengo posibilidad de meter ahora 6 y es exactamente lo que voy a hacer. 6 y sigo. Vamos. Busco más. Vale, esto, por ejemplo, no está mal. A ver si no hay niveles. Pues aquí en los mínimos sí que estamos. Posiblemente vale, ahí estamos. Vamos a ver si hay nivel. Vale.
Yo creo que tenemos margen aquí, no hay nivel por sí, en sí. Entonces hay tiempo y hay espacio para que el precio bajaría más. De ahí voy. Entonces vamos a esperar el tiempo y no, nos lo vemos dentro de poco, si es correcto. Bueno, ahí lo tenemos. Ya disponemos de $12 para la siguiente opción. Y es lo que vamos a hacer. Vale, llegamos al nivel de soporte. Y por lo visto está perdiendo la fuerza. Aunque, vale. Veo que el Arun sigue con dominación de la tendencia bajista. Estaba pensando que posiblemente que estamos perdiendo la fuerza, la tendencia bajista, pero al mirar al Arun ya lo viste que no. Entonces, aunque llegamos al nivel de soporte, en este caso, hay una tendencia bastante fuerte todavía, porque el Arun, la roja, claramente está representando la tendencia bajista y la otra la tendencia alcista. Entonces, al mirar al Arun, he visto que todavía estamos bien y que todavía queda espacio. Vale, perfecto. Pues genial. Acabamos de sacar el beneficio de esto y vamos con 23. Ahora seguimos para la siguiente opción. Bueno, estoy buscando algo que tiene ya cuerpo, que no tenemos que... Vale, aquí por ejemplo, esto ha llegado a un nivel de resistencia bastante fuerte. Ha chocado con él. Entonces, había una caída. Y ahora está intentando volver a subir, pero lo que vemos es que el precio... Vamos a elegir la opción call en este caso. Aunque Arun, es que no me gusta cómo representa el Arun, porque yo lo que hago es un poco anticipar. Entonces nada, pobre Arun. Vale, ahora sí, veis cómo está reaccionando a los cambios. Quizás lo tengo que hacer un poco más sensible. Bueno, yo en este caso pensaba que hay un ritmo, había un pullback y que va a volver a subir el precio. Y es exactamente lo que está pasando. Vamos a terminar de esperar el tiempo, que queda poquito, 10 segundos. Y ya seguimos con la siguiente. A ver cuál es la cantidad. Vale, 44. Pues veis cómo está creciendo bastante bien el balance. Es por el porcentaje compuesto que cada vez estamos utilizando. En este caso 44 para la siguiente opción. Esto nos hace que el balance está creciendo muy bien. Vale, vamos a seguir, chicos. Aquí. Bueno, vamos a comprobar niveles. Vale, yo creo que todavía sigue bajando el precio, digo yo. Yo diría que podemos todavía hacer la opción abajo. Aunque si sube, vamos a meter ahí. No sé si cambiamos. Es que me falta algo.
Aquí, por ejemplo, está todavía bajando. Pero si sale de esta zona de liquidación... Vale, vamos a entrar con anticipación que va a salir de la zona de liquidación y que va para arriba el precio, porque estando en los mínimos tampoco es lineal, tampoco es la bajada es lineal, hay un momento donde no baja más. Vale, vamos a esperar el tiempo que queda aquí y seguimos. Bueno, ahí lo tenemos, está creciendo bastante bien. Vamos con la siguiente cantidad que es 84 y seguimos multiplicando nuestro balance, 84, y vamos a seguir. Vale, aquí otra indicación bastante fuerte. Aquí, por ejemplo, veo un cambio de dirección. Estoy anticipando un poquitín, pero se podría esperar un poquito más hasta ver que cruce con la mitad del canal, porque sí que es verdad que puede chocar e ir bajando de ahí. Puede pasar. En este caso yo anticipo que aquí, como está saliendo de la zona vemos por el oscilador stochastic, que está saliendo de la zona de liquidación, entonces, y está ahí, lleva un poco de tiempo ahí, entonces yo digo que está saliendo de ahí y que sí que va a subir. Es por esto he anticipado. Si no tenía estas indicaciones, lo que haría es esperar un poco más hasta un momento parecido a esto, pero ya sacamos el beneficio 162. Vale, vamos a seguir. ¿Qué pasa aquí? Hay un nivel de resistencia al que llegamos, entonces voy con la opción abajo en espera de, vamos a ponerlo aquí, en espera de una corrección. Sí, vale, aquí bajamos un poco. Sí, y vale, pues aquí rompemos este nivel y llegamos al siguiente nivel, que es, bueno, digamos es una zona. Por aquí hay una zona, vale. Ahora lo vamos a quitar y nada, esperamos el tiempo que queda poquito, 10 segundos, y seguimos después. A ver si funciona. Uf, es muy arriesgado. Por pelos. Vale. Pero bueno. Hemos sacado 300. A ver, 311. Vamos a seguir con la siguiente opción. Ahí. De nuevo vamos a subir y hacemos esta opción. Vale, aquí todos los indicadores están. Vale, aquí hay un nivel de resistencia. O sea, todos los indicadores os indican que el precio está subiendo. Así que nada, vamos a ver qué tal esta opción, que esta ya nos va a traer bastante beneficio. A ver qué tal está, porque dependemos. Ahora, ya que tenemos la cantidad alta, tendríamos que estar un poquito más cuidado. Bueno, ahí hemos sacado el beneficio y a ver, vamos a meter aquí 597 y la siguiente opción, una más, a ver,
Cambiamos, vale, aquí. Yo diría que la opción put está bastante fuerte en la tendencia y esperaría que baja más todavía. Esperamos el tiempo que queda y seguimos. Y ahí estamos, chicos. Sacamos un beneficio muy bueno en esta sesión de trading. Si os ha gustado el vídeo, hacedme saber. Así me motiva a crear esos vídeos para vosotros. En los comentarios, sugerencias, preguntas, lo que queréis. Y si os gusta el contenido, considerad suscribir y dejar un me gusta. Nos vemos la próxima vez. Todo lo mejor. Adiós.